Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer los versículos de aquí, versículo 10, versículo 11. Cuando lo tenga, manifiéstalo con amén. Amén. Y leemos la poderosa palabra del Señor, a la gloria de Dios Padre, la del Hijo y la de su Santo Espíritu. Amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Quiero repetir los dos versículos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú me concedes, Señor, poder predicar tu poderosa palabra, tu palabra que es poderosa, tu palabra que no retorna atrás vacía. Envía tu palabra, Señor, en esta hora a la vida, a cada corazón reunido en este lugar, Señor, según sea la necesidad de cada cual. Yo te pido, Espíritu Santo, que suministre esta palabra con poder, salva, sana, liberta, confirma, Dios mío, a través de esta palabra. Yo reprendo y ato todo prejuicio, toda confusión que se levanta en contra de esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro los corazones libres para tu gloria, Señor, y para que puedan recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se siente, mire el hermano que está a su lado, comparte el tema, dele la mano y dígale: lo que se retiene es la palabra de Dios. Pueden sentarse en esta preciosa tarde. Aleluya. Lo que se retiene es la palabra de Dios. Y quería comenzar con 2 de Timoteo capítulo 4, donde el apóstol Pablo hace referencia a la salvación como una carrera. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de una carrera, alabado sea el nombre del Señor, no está hablando de una profesión, sino está hablando literalmente de una carrera, un maratón, alabado sea el nombre del Señor. Algo que alguien empieza y quiere terminar. Gloria al nombre del Señor. Y el apóstol Pablo dice, alabado sea el Señor, de esta carrera del evangelio, de la salvación de nuestras almas, fíjense, hermano, que no es una carrera, gloria al nombre del Señor, que viene fácil, que viene suave, que viene con comodidades, alabado sea el nombre del Señor, sino es una carrera que viene con muchas interrupciones. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si aquí ha habido alguien que en un momento de su vida ha podido correr un maratón. Gloria al nombre del Señor. Yo he podido tener esa oportunidad varias veces en mi vida. Y le digo que en el maratón, cuando uno va corriendo un maratón, uno pasa por la mente un sinnúmero de pensamientos. Muchos de ellos son negativos, con las cosas que uno ve, con las cosas como se siente el cuerpo, alabado sea el nombre de Dios, con las personas que uno ve que van corriendo y pasándole a uno, bendito sea el nombre del Señor. Comienza uno a sentir ciertos dolores donde no habían dolores, comienza a sentir calambre en los muslos, comienza a sentir varios sentimientos raros, alabado sea el Señor. Esto yo lo he experimentado mientras yo corrí en maratones cuando era muchacho, alabado sea el nombre del Señor. Pero la Biblia representa una carrera, gloria al nombre del Señor, donde hay un sinnúmero de interrupciones, gloria al nombre del Señor, porque si no hubiera interrupciones, si no hubieran pruebas, si no hubieran situaciones difíciles, yo le digo una cosa, hermano, mucha gente estuviera sirviéndole a Cristo, mucha gente estuviera metida en la iglesia, mucha gente estuviera predicando el evangelio de Jesucristo, pero el evangelio de Jesucristo no es algo fácil, no es algo que se lleva con mucha comodidad. Hay muchos, como dije, interrupciones, muchos problemas, muchas situaciones, gloria al nombre del Señor, pero el apóstol Pablo enseña, gloria al nombre del Señor, que es una carrera que se corre con paciencia. Alabado sea el nombre del Señor. Es una
dejándose llevar no por palabras de hombre, ni por situaciones, ni por costumbres, ni por cosas que uno ve o siente la voz en nombre de Dios, sino es una carrera que uno corre creyendo en la palabra del Señor. Libro de Hebreos capítulo 12 y versículo 1, el apóstol Pablo, se cree que el apóstol Pablo es el autor de Hebreos, que dice: corramos la carrera con paciencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y la paciencia de la palabra del Señor nos enseña, hermano, que ha de salvar nuestras almas. La razón por la cual mucha gente en esta carrera se han detenido, alabado sea el nombre del Señor. Mucha gente, la razón por la cual en esta carrera, alabado sea Dios, se han interrumpido ellos mismos con las cosas que ven y con las cosas que sienten, es porque no han podido guardar con paciencia la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y se puede decir correr con paciencia a una persona que ya lleva tiempo en la iglesia, que ya ha recogido varios años en la iglesia, que ha visto a algunos caer y ha visto a unos, alabado sea el Señor, perderse, y han visto a otros morir en el evangelio, gente que han visto los problemas en la iglesia, gente que han visto la apostasía en la iglesia, que por años y tras años ven las dificultades, pero insiste en servir a Dios, insiste en correr esta carrera con paciencia, insiste la voz a Dios a diestra y a siniestra, servir a Dios en contra de toda tempestad. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es correr con paciencia. Porque el que no tiene paciencia es una persona que no puede resistir lo que le está sucediendo a los lados. Ve las cosas, ve la situación, ve las dificultades, se desespera, se ahoga en un vaso de agua, se ahoga con la situación, gloria al nombre del Señor. Pero el que puede hablar de estas cosas es alguien que ya por los años ha venido recorriendo este camino, alabado sea Dios, y que ha anticipado que van a haber interrupciones, y van a haber problemas, y van a haber tropiezos en el camino, alabado sea el nombre de Dios, pero insiste servirle a este Cristo de la gloria, porque sabe que no hay nada mejor en esta vida que servirle a Dios. La carrera de Cristo es una competencia, pero es una competencia individual. Alabamos a Dios. No es una competencia que venimos a la iglesia para ver quién es mejor que el otro, quién es más santo que el otro, sino una carrera de una competencia individual, hermano, donde usted se programa ahí en la palabra del Señor de querer ser fiel a Dios, de querer servirle al Señor como el Señor le ha demandado que usted le sirva. Gloria al nombre del Señor. Y en medio de esta carrera y en medio de este camino, usted ha visto la voz del Señor, que posiblemente usted no haya sido fiel en el todo la palabra de Dios, pero usted, a la voz del Señor, se ha sumergido en esa palabra, gloria al nombre del Señor, y usted se ha visto en una competencia individual con la palabra del Señor. Yo siempre me presento a la voz del Señor delante de Dios diciendo que quiero ser mejor, que quiero ser santo como Él es santo, que quiero ser perfecto como Él es perfecto, porque es una competencia individual, hermano. Es de lo que usted puede darle a Dios lo mejor, con toda su fuerza, con todo su deseo, con todo su corazón. No algo obligado, no algo, gloria al nombre del Señor, que le aconsejaron hacer o lo empujaron a hacer, sino que usted se presenta en esta carrera de todos los días a la voz de servir a Dios de todo corazón. A la voz del nombre del Señor. El libro de Santiago dice que hay que resistir al diablo. Capítulo 4 y versículo 7 de Santiago dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que en esta carrera, que es una competencia individual de cómo correr con paciencia, viendo a diestra y a siniestra las cosas que suceden en nuestras vidas todos los días, alabado sea el Señor, nos encomendamos a vivir la palabra de Dios, alabado sea el Señor, y en medio de esa competencia individual vemos, hermanos, cómo el diablo se levanta, cómo el diablo usa situaciones, cómo el diablo es un oportunista. Cada vez que haya un problema, una dificultad, el diablo está ahí para echarle leña al fuego, alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros nos hemos sometido a la palabra de Dios, hemos llevado esta carrera con paciencia, gloria al nombre del Señor, y seguiremos llevando esta carrera con paciencia
iglesia hasta que Cristo levante su iglesia y hasta el día que nos toque a la voz del Señor partir de esta tierra. Corramos con paciencia el Evangelio de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y aunque todavía en este tiempo hay gente que se han rendido de la carrera, hay gente que ha dicho: voy a tomar un tiempo para retenerme en mi casa, voy a tomar un tiempo para volver al mundo, voy a tomar un tiempo para resolver este problema. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios no nos enseña esto. La palabra de Dios, alabado sea el Señor, nos aconseja de que podamos, alabado sea el Señor, sumergirnos, de que podamos seguir la palabra de Dios al pie de la letra, que seamos insistentes, persistentes, gloria al nombre de Dios, para servir a este Cristo de poder. Y aunque mucha gente, alabado sea Dios, se han rendido, mucha gente ha dicho: no puedo correr más todavía. Hay un pueblo que corre todavía, hay un pueblo que alaba todavía, hay un pueblo que con paciencia está dispuesto a servir al Señor de poder. ¿Cuántos se atreven a alabar su nombre en esta tarde? La Biblia relata en este capítulo 3 de Apocalipsis, a la voz del Señor, un mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y es un mensaje a la iglesia, a la voz del Señor, y el mensaje es la hora de la prueba. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando hablamos de prueba, podemos entender que prueba significa simplemente que usted va a pasar por una situación donde usted tiene que dar a la voz del Señor de lo que usted realmente está hecho. A la voz del Señor, si usted resiste o no resiste, si usted fracasa o pueda vencer, gloria al nombre del Señor. Prueba implica, hermano, de que usted va a ser pasado como el oro por fuego, gloria al nombre del Señor, porque el fuego en el oro hace que salga todas las impurezas que hay en el oro, y cuando el oro pasa la prueba del fuego, al otro lado sale limpio, sale puro, sale resplandeciente. Quiere decir que la prueba lo que implica es que usted va a tener que darle cuenta a Dios de que usted realmente está hecho. Vamos en nombre del Señor. Y tengo que decir, ¿verdad?, lamentablemente, que muchos cristianos la primera prueba que tienen en la vida de cristiano no la pasan. Mucha gente, la voz del Señor, cuando vienen a Cristo, inmediatamente quizás pasan por una prueba y dicen: pues no vuelvo más a la iglesia, porque desde el día que he ido a la iglesia todo ha sido problema, todo ha sido prueba, todo ha sido dificultad. De la voz del nombre del Señor. Pero nosotros, lo que hemos entendido, nosotros que le servimos a Dios con insistencia, nosotros que le servimos a Dios bajo persecuciones, nosotros que le servimos a Dios, hermano, bajo tantas dificultades, a la voz de Dios entendemos que prueba significa que aunque vamos a pasar por unos malos ratos, Dios está con nosotros. Dios no nos da carga más de la que podamos llevar. Dios sabe, a la voz de Dios, que podemos llegar al otro lado. ¿Cuántos pueden llegar al otro lado con el Cristo de la gloria? La hora de la prueba, incluso cuando hablamos así de prueba, podemos decir que Dios mismo le habla al pueblo de Israel. En el libro de Deuteronomio, los primeros capítulos, Dios comienza a hablar al pueblo de Israel por todo lo que pasaron. Y Dios mismo dijo: y yo lo he puesto a prueba con sufrimiento y con dificultades. A la voz del Señor, Dios mismo le dice a ellos: yo le he puesto a ustedes a prueba. A la voz del nombre del Señor, como que dice: eso que ustedes han pasado, la necesidad de comer, la necesidad del agua, la necesidad de sombra, la necesidad de poder pasarla bien, tranquilamente, en un desierto donde hay serpientes, donde hay escorpiones, en un desierto donde están presas a la voz del Señor de otras naciones que quiere destruirle, que quiere acabar con ustedes. Dios dice: yo le he puesto a prueba en todas esas cosas. No ha sido la naturaleza, no ha sido los enemigos, no ha sido nadie. Yo lo he puesto a prueba porque Dios sabía que al poner el pueblo en prueba, ellos iban a realmente decir de qué estaban hechos. Ellos iban realmente a resistir el momento de la dificultad para darle la gloria a Dios, hermano. Todavía Dios está permitiendo de que nosotros pasemos por la hora de la prueba, bendito sea Dios, para demostrar que hemos realmente conocido a un Dios de poder, que no nos rendimos ante la prueba, ante el sufrimiento, ante el reto del enemigo. Le decimos: diablo, aunque esto se ha hecho difícil, esta prueba, yo estoy confiando en la palabra y en las promesas de mi Dios. ¿Cuántos se atreven a alabar su nombre en esta preciosa tarde? La iglesia de Filadelfia recibe el mensaje
fin sobre el mundo entero. Alabado sea el nombre del Señor y la hora de la prueba. Gloria al nombre del Señor, aunque nosotros hemos pasado por ciertas pruebas, nada comparado, hermano, con el tiempo del fin. Y algunos de nosotros que estudiamos las Escrituras y enseñamos las Escrituras, podemos darnos de cuenta, hermano, que ese tiempo de la prueba del fin se está acercando. Gloria al nombre del Señor, porque la prueba final o la hora de la prueba viene para la iglesia, para que la iglesia pueda demostrar que ha conocido a un Dios de poder. La iglesia tiene que demostrar a Dios que en medio de la prueba hay una insistencia de servirle a Dios. La iglesia tiene que demostrarle a ese mundo perdido, a Dios, que entre más se levantan los ateos y se levantan los liberales, hay un pueblo que ha creído en la palabra de Dios y no se ha retenido, alabado sea el Señor, a aguantarse por las opresiones y por los retos de la vida, sino que ha creído en un Dios que nos levanta, que nos abre puertas. ¿Cuánto han creído en ese Dios de poder? Un Dios que nos levanta, nos bendice. A su nombre. El tiempo del fin trae retos individuales. Alabado sea el nombre del Señor. Cada uno de nosotros tenemos que pasar por una prueba, en una situación totalmente diferente a la del hermano o la del pastor o de otra persona que le sirve a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Posiblemente la prueba suya para mí no sea una prueba, posiblemente sea algo fácil, gloria al nombre del Señor, pero cada cual somos individuales, cada cual pensamos de una manera diferente, cada cual nos hemos criado en un ambiente diferente, con costumbres y cultura diferente, alabado sea el nombre de Dios. Pero si hay algo que une a alguien que ha conocido a Dios, si hay algo que une a un pueblo, alabado sea el nombre de Dios, que ha conocido a ese Cristo de la gloria, es un pueblo que ha conocido una sola palabra, una palabra que no ha sido adulterada, una palabra de poder en medio del tiempo, en medio de la apostasía, una palabra segura profética de que el Cristo de la gloria viene a levantar a aquellos que han esperado en él. ¿Cómo están esperando en ese Cristo maravilloso? Retos individuales, alabado sea el Señor. Para todos viene, pero hay un reto, hermano, más fuerte. Hay un reto, gloria al nombre del Señor, que va a ser global. Hay un reto que va a ser colectivo. Hay un reto que va a ser para toda la iglesia. Y sepas, hermano, que la verdadera iglesia es aquella iglesia que se aguarda la palabra de Dios. La verdadera iglesia es aquella iglesia que no ha cambiado ni ha adulterado la palabra, que hace todo lo posible en contra de tanta gente que se levanta a predicar otras cosas. La iglesia es una iglesia que ha creído en un Dios que no cambia, en un Dios que es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Ha creído en un Dios de milagro, en un Dios de poder. Mientras en la iglesia hoy en día hay gente que no cree en el poder de Dios, que prefieren enviar a alguien, a un psicólogo, a un psiquiatra, a la voz de Dios. Todavía hay una iglesia que cree que el poder de Cristo puede transformar la mente y la vida de un hombre, a la voz de Dios. Una iglesia hoy en día donde envían a la gente, a los doctores, a los médicos, y dice que no hay ninguna clase de soluciones, que no creen que ese Dios todavía hace milagros, pero hay una iglesia que todavía cree en el poder de Dios. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Que cree en el nombre de Jesucristo, que sana enfermos, que levanta a los muertos, que resucita a la voz de Dios, el que está muerto espiritualmente. Ese es el Dios que nosotros le servimos. A voz del nombre del Señor. Y ese es el consejo de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios aconseja a la iglesia de Filadelfia, alabado sea el nombre del Señor, que en medio de la hora de la prueba hay que resistir, hay que retener, alabado sea Dios, hay que ser persistente en su palabra, gloria al nombre del Señor. Lo primero que habla este consejo en el versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra de la paciencia del Señor, hermano, es lo que se tiene que retener, gloria al nombre del Señor. Se retiene la palabra de Dios para adquirir la corona de vida. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es ese pase que va a permitir que usted pueda acercarse ante la presencia de Dios en ese tiempo final. La palabra de Dios es ese pase que lo va a sellar a usted, lo va a identificar a usted como alguien que se ha ganado la corona de la vida. La palabra de Dios, alabado sea el Señor, va a ser ese escudo, va a ser ese método, va a ser esa fórmula, va a ser esa vestimenta, va a ser esa identificación
invitación a la voz de Dios que lo presenta usted delante de Dios digno de recibir la corona de la vida. Vamos al nombre del Señor. El versículo 11 dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienen. Bueno, preguntémonos qué es lo que nosotros tenemos. El versículo 10 lo dice claramente. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Alabado el Señor, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que yo tengo? Tenemos la palabra segura, profética, hermano. Una palabra que nos enseña cómo vivir. Una palabra que nos enseña cómo agradar a Dios. Una palabra que nos enseña cómo servir al hermano, cómo predicar este evangelio, cómo recibir esas promesas, cómo predicar esas promesas. Una palabra de Dios que cuando el diablo las oye y sus enemigos, a la voz del Señor las oyen, tienen que estremecerse. Una palabra que cuando sale de su boca, el cielo y la tierra, la voz de Dios, tienen que someterse a ella, porque es palabra viva, es palabra de Dios. Esa palabra de paciencia es lo que nadie le puede robar y nadie se la puede quitar. Y le aconseja a la voz del Señor: retén lo que tienes. Si usted no tiene la palabra de Dios, tiene que hacerla suya, hermano. Si usted no tiene esta palabra viva, si usted no tiene la Santa Biblia, si usted no tiene las Sagradas Escrituras, si usted no tiene la palabra de Dios profética, alabado sea Dios, que es parte de su vida, hermano, usted está perdiendo el todo y cualquiera puede venirle a robarle, alabado sea Dios, y quitarle esa corona que Dios tiene preparada para usted. Pero la única forma en cómo no se la quitan es si usted retiene la palabra. Cada vez que se levanta la apostasía, usted retiene la palabra. Cada vez que se levantan los liberales, usted retiene la palabra. Cada vez que se levanta el mundo y el modernismo, usted retiene la palabra de Dios, porque esa es la que la va a garantizar recibir la corona de vida. Vamos a Dios en esta carrera de una competencia individual. ¿Cómo nosotros podemos pasar esta carrera, correr esta carrera con paciencia, si no es con la palabra de Dios? Hay un problema, hay una prueba, hay una situación difícil, inmediatamente buscamos la palabra de Dios y decimos: ¿qué nos está diciendo Dios en su palabra? ¿Qué nos instruye Dios? ¿Qué nos está aconsejando Dios? E inmediatamente encontramos una respuesta en la palabra del Señor. Vemos que se levantan los tiempos difíciles y los hombres inicuos, los hombres incrédulos, a la voz de Dios, y la iglesia comienza a paniquear. Gloria al nombre del Señor. Buscamos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y decimos: ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos promete Dios en este momento difícil? Y encontramos la respuesta en la palabra del Señor. Es la palabra de Dios, hermano, que le va a garantizar a usted a poder presentarse delante de Dios para que usted pueda recibir esa corona de vida. Pero qué triste hoy en día, la palabra de Dios no se quiere retener, la palabra de Dios no se quiere guardar, la palabra de Dios no se quiere practicar, no se quiere uno disciplinar con la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es algo en la vida del cristiano, una opción por si quiere leerla, y es un gran error. Vamos a Dios. Tenemos que retener esta palabra. Tenemos que retener las promesas que hay en esa palabra. Alabamos el nombre del Señor. Yo me acuerdo de un acontecimiento que pasó cuando yo era niño. Alabamos el nombre del Señor. Había unos vecinos cerca de mi casa y el padre de familia había salido a Estados Unidos porque había una necesidad en la familia. Y yo me acuerdo que ese hombre tenía una hija muy pequeñita, a la voz del Señor, posiblemente 3 o 4 años de edad. Y ese padre le dijo a su hija: no te preocupes, hija mía, que tal y tal día yo voy a venir y voy a volver a estar contigo otra vez, a la voz del nombre del Señor. Y yo me acuerdo mientras yo crecía, a la voz del Señor, que esta niña se ponía a sentarse en la puerta, gloria al nombre del Señor, en el patio de la casa, mirando el camino para ver si venía su papá. Bendito sea el nombre del Señor. Y el día que él dijo que iba a venir, a la voz del Señor, pasó la mañana, pasó el mediodía y pasó la tarde, gloria al nombre del Señor, y la niña lloraba porque la quería meter para la casa porque ella se estaba oscureciendo. Y ella decía: no, papi me dijo que iba a llegar este día, papi dijo que iba a llegar hoy, a la voz del Señor, y yo creo su palabra, yo creo que él dijo que iba a venir, yo creo que él viene por ahí, hermano. Y a lo último, cuando ya casi
casi la tenían dentro de la casa, apareció el papá que venía subiendo por el camino. A la voz de esto es algo que nosotros experimentamos en nuestro barrio. Y yo digo, como esa niña, hermano, en medio de esa situación donde la gente decía que ya no hay esperanza, que ya no se puede lograr la voz de Dios. Ella creía en la promesa de su padre. Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos la esposa del Cordero, somos una iglesia que hemos creído en la promesa de Dios. Y aunque mucha gente hoy en día dice que no se puede, aunque mucha gente dice que hoy no se puede lograr, hermano, nosotros hemos creído y hemos retenido esta palabra y la seguimos reteniendo hasta el día que se nos sea dada la corona de vida. ¿Cuántos se atreven a alabar la gloria de Dios? A su nombre. Pero hay que reconocer algunas cosas, hermano, para retener la palabra de Dios más y más. Entonces, Señor, hay que reconocer que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. El diablo no está ajeno ni está ignorante al tiempo del fin que nosotros estamos viviendo. Aunque hoy en día mucha gente dentro de las iglesias están durmiendo, están pasando el tiempo, gloria al nombre del Señor, como si todavía faltase tantos miles de años y que Cristo retarda su venida. Todavía una iglesia, hay una iglesia que está esperando ese Cristo maravilloso. Hay una iglesia que sabe que en cualquier momento puede sonar esa trompeta y podemos volar con el Cristo de la gloria. Y el diablo, el Señor lo reprenda, no está ajeno a estas cosas ni está ignorante. Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que él tiene que hacer todo lo posible para reclutar a gente para la segunda resurrección. A la voz de Dios, porque el libro de Apocalipsis, capítulo 19, capítulo 20, enseña a la voz de Dios que en la segunda resurrección, cuando los hombres se levanten a la voz en nombre de Dios, van a ver, según Isaías dice, van a ver aquel que aterrorizaba las naciones, y no lo van a ver como un monstruo, ni lo van a ver como un ogro, lo van a ver como un líder, lo van a ver como un ángel, lo van a ver como alguien especial. Y dice la Biblia que el diablo reunió a tanta gente como la arena del mar para venir en contra de Dios. Eso es lo que hace el diablo. El diablo está reclutando para la segunda resurrección. Pero aquí hay una iglesia, y hay una iglesia sobre la faz de la tierra que sabe que nos vamos pronto con Cristo. Y por más que el diablo quiera hacerle guerra a Dios, la guerra está vencida, la guerra ya está derrotada. A la voz de Dios, porque Dios ya tiene la victoria y la victoria para su pueblo. A su nombre. Hay que reconocer que el diablo sabe que le queda poco tiempo. A la voz del nombre del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11, enseña que Satanás no gane ninguna ventaja sobre nosotros, porque no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Y como maquina el diablo, el diablo maquina de una manera que usted no se da de cuenta. El diablo maquina de una manera para destruirle, para apartarle, para desanimarle, para poder desalentarle cada vez que hay un problema, cada vez que hay una disensión, cada vez que hay un momento donde uno se encuentra, la voz de Dios, que se le ha acabado la paciencia. Hay que mirar que detrás de todo esto el diablo está maquinando, la voz de Dios. Pero gloria a Dios por la palabra, que la retenemos, que nos enseña la voz de Dios, que no podemos ignorar esas maquinaciones del diablo y decirle: diablo, yo sé que detrás de este problema estás tú, y yo te reprendo en el nombre de Jesús, porque el Señor me da la victoria. A su nombre. Número 2, hay que reconocer que la apostasía se hace más fuerte y más manifiesta en estos tiempos finales. A la voz del nombre del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, a la voz de Dios, con tal de engañar a la gente. La gente a veces, y mucha gente en la iglesia, cuando piensan de Satanás, están pensando en un monstruo con cuerno y con rabo y con dientes de lobo, a la voz del nombre de Dios. Pero la Biblia nos enseña que él se disfraza como ángel de luz para engañar, para ver que las cosas están lindas, que están buenas, que están preciosas, que no son dañinas, que no son nada de uno asustarse ni atemorizarse, la voz de Dios. Pero si uno retiene la palabra de Dios y la estudia y la lee, la voz en nombre de
algo se presenta, alabanza a Dios, si en esta palabra, la palabra de Dios la condena, hay que condenar la familia, porque el diablo se viste como ángel de luz para engañar. A su nombre. Quiere decir, hermano, que muchos son engañados y muchos caen. No podemos ignorar eso tampoco. No podemos ignorar, hermano, que a través de los años mucha gente se ha dado por vencido. Y mucha gente ha dicho: yo no puedo correr esta carrera con paciencia. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no puedo correr esta carrera solamente dependiendo de la palabra del Señor. Pero déjenme aconsejarle en esta preciosa tarde esta palabra. Usted ni yo podemos correr esta carrera sin retener esta palabra de Dios vívida en nuestras vidas todos los días, a cada minuto y a cada segundo de nuestras vidas. Punto y se acabó. No se puede, hermano. No hay otra forma. No hay otro método. No hay otra fórmula en cómo correr esta carrera del Evangelio con paciencia. Alabado sea el nombre del Señor, porque se puede tratar de correr la carrera, se puede quizás llegar a algún extremo, alabado sea el nombre de Dios, pero si la palabra de Dios se pierde, si la palabra de Dios se menosprecia, si la palabra de Dios no se vive, hermano, tarde, alabado sea el Señor, o temprano más que tarde, usted va a caer. Y la gente han caído, y la gente han sido engañados, y mucha gente han sido interrumpida, y mucha gente se han detenido. Con el respeto de todos los hermanos que se retienen en los hogares y dicen que todavía sirven a Dios, mi opinión personal, la voz del Señor, y de acuerdo a la palabra de Dios que nos manda a congregarnos, a la voz del Señor, usted está retenido en su casa, usted se ha retenido, usted se ha detenido, se ha interrumpido y está pronto a perderse si no arranca para la casa de Dios. Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbres. A la voz del Señor, eso no lo dice el pastor Ortiz, eso lo dice la Biblia, eso lo dice el Espíritu Santo. A la voz del nombre del Señor. Y cuando corremos esta carrera de paciencia, paciencia implica, hermano, de que tenemos que esforzarnos y tenemos que someternos, aunque nos duela, aunque no podamos. A la voz del Señor, la Biblia dice que la paciencia implica, hermano, de que tenemos que hacernos fuertes. La palabra de Dios enseña, hermano, de que somos un espíritu con el Señor. Gracias, Padre. Lo que el nombre del Señor habló. Somos un espíritu con el Señor, somos como un matrimonio. Y el matrimonio tiene que seguir unido. Tiene que seguir hasta que la muerte los separe. Aunque el esposo no se lleve con la esposa, el esposo no se lleve con el esposo. Aunque se den problemas, aunque se peleen, aunque se arrastren y se arranquen el pelo. Alabado sea Dios, somos una sola carne. Y Jesucristo es el que enseña en la palabra de Dios que tienen que mantenerse hasta el fin. No lo dice el pastor Ortiz, lo dice la palabra del Señor. A su nombre. Quiere decir, hermano, que muchos han sido engañados, muchos están siendo engañados y muchos van a terminar engañados. Usted, lo único que usted necesita es esta palabra. Y no solamente esta palabra, sino retener esta palabra. Porque hoy en día mucha gente ya ni carga con las Biblias. No hace muchos años atrás yo vi un señor que iba cruzando allí en Central Avenue. Y cuando yo iba en mi carro, él tenía su Biblia y vi como que la cambió para el otro lado donde no lo vi. El Señor, ¿será que lo hizo porque se avergonzó? Alabado sea el nombre del Señor. Y no quiero estimar que hoy en día hay mucha tecnología de cómo leer la Biblia dentro de la casa del Señor. Alabado sea el Señor, pero déjeme darle un consejo a la palabra del Señor. La palabra de Dios es algo, alabado sea el Señor, que es original. La palabra de Dios es algo santo. La palabra de Dios es para darle realmente el honor que se merece, alabado sea el Señor, y el lugar que se merece. Hoy en día la gente en la iglesia lee la Biblia del mismo lugar donde leen cosas en el website, de tanta porquería que entra en el website. No, hermano, saque el tiempo para leer la Biblia de la palabra del Señor, de la Biblia del Señor, donde no hay qué sé yo, qué alabanza a Dios, sino que solamente está la espada de Dios santa y pura, y no la mezcle con ninguna otra cosa. Y usted dirá, pastor, ya te está exagerando. Bueno, digamos usted, si usted tiene una Biblia, dentro de la Biblia
trata de qué sé yo de qué, de cuántos canales usted tiene en la televisión y qué van a dar el mando. Usted no pone eso en la Biblia. Usted no pone nada en esta Biblia que no tenga que ver con la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Tampoco usted hace lo mismo cuando usted viene con la Biblia. Y no estoy criticando a nadie. Yo estoy enseñando palabra de Dios. Hay gente que viene y tienen algo, qué sé yo, como le dicen hoy en día, y buscan la palabra de Dios, pero ahí mismo buscan otras cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo. No mezclen una cosa con la otra. Yo creo que la palabra de Dios es santa y es pura y se merece que le demos su lugar. A su nombre. El único sitio que yo hago eso es con mi celular, porque no tengo otro remedio, porque estoy en mi trabajo y frente a mi escritorio le he bajado la Santa Biblia y lo tengo aquí a la voz de Dios y pongo la Santa Biblia y leo ahí todo lo que quiero, la palabra de Dios. Pero yo no puedo venir con el celular y cuando el pastor me diga vamos a buscar la Biblia, busco mi celular, yo la tengo aquí la palabra del Señor. No, hermano, cómprese una Biblia. Cómprese una Biblia y léala, déle lugar a la palabra de Dios. Hoy en día se carga con tantas cosas, se carga con celular y se carga con esto y tiene lo otro, y lo menos que tiene en la Biblia. La Biblia, hermano, tenemos que retenerla. La Biblia, hermano, hay que apreciarla. La Biblia está llena de nuestra vida. La Biblia está llena de promesas de Dios. Hay que honrarla, hay que darle lugar. Esto es lo que se debe de retener, porque cuando nos presentemos delante de Dios, eso es lo que le vamos a llevar a Dios, que hemos guardado nuestra vida en su palabra. A su nombre. El Señor dice: lo único que tenemos a la voz del Señor para la hora de la prueba es la paciencia de su palabra. Eso es lo único. Lo único que se tiene para la hora de la prueba, hermano, es la santa palabra de Dios. Y eso lo dice el Señor en el versículo 10 de este capítulo 3 de Apocalipsis. Él dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Alabamos el nombre del Señor. Él dice: por esa palabra que has guardado. Alabamos al Señor. Él dice: reténla en la hora de la prueba. Retén esa palabra, porque yo vengo pronto. Reténla para que ninguno tome tu corona. Alabamos a Dios. Yo dependo de esta palabra. Yo dependo de la palabra de Dios para sobrevivir. Yo dependo de la palabra de Dios para poder tirarme de rodillas y presentarme ante Él. Yo dependo de la palabra de Dios para creerle a Dios, porque leo en la palabra de Dios cómo Él se ha glorificado, su poder y su magnitud a través de los años, y Él promete seguir haciéndolo en aquellos que han guardado su palabra. Yo le creo a Dios y yo le creo a su palabra, y es la palabra que me va a ayudar en la hora de la prueba ser un vencedor. No va a ser el pastor, no va a ser la hermana, no va a ser el hermano. Y es bueno que ellos estén ahí, es bueno que de vez en cuando ellos digan: hermano, siga hacia adelante, hermano, te amo en el amor del Señor, todo eso es bueno. Pero yo dependo 100% de la palabra de Dios. Amén, aleluya. Alabamos al Señor, porque es la palabra de Dios que me habla, es la palabra de Dios que me promete, es la palabra de Dios que me da esperanza. Es la palabra de Dios que aumenta mi fe. Es la palabra de Dios que me impulsa a clamar a Dios. Es la palabra de Dios, hermano, que me promete una corona al final, con la paciencia, corriendo esta carrera, según Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Corramos esta carrera con paciencia. Y esa paciencia es la palabra del Señor. La paciencia de su palabra. Hermano, esta palabra hay que agarrarse de ella. Esta palabra hay que guardarla. Esta palabra hay que someternos a ella. Tenemos que tirarnos de lleno a la palabra de Dios y pedirle: Señor, enséñamela. Pero no solamente enséñamela, permita que yo pueda vivir esta palabra. Permita que yo pueda seguir tu palabra. Permita que yo pueda hacer las cosas escritas en esta palabra, que pueda permanecer puro y santo para tu gloria. Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Alabamos a Dios. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios me corta
predica alguna palabra y esa palabra no me redarguye, ni me reprende, ni me pone en mi lugar, yo digo, hay algo malo con ese mensaje, no me gustó. Yo quiero que la palabra me aconseje, la palabra me reprende, la palabra me redarguye, porque necesito más de esa palabra de Dios. Alabamos a Dios. Ese es el consejo divino, ese es el consejo del Espíritu. Retén lo que tienes. ¿Y qué es lo que usted tiene y yo tengo? Tenemos la palabra de Dios. Revela. Aleluya. En esa palabra, hermano. Porque los dardos del enemigo, hermano, le van a tocar, pero van a salir brincando. La persecución, la gente que no se lleva con usted, el diablo y sus secuaces, hermano. Si usted tiene esa palabra y usted está sumergido en esa palabra, usted va a vencer, usted va a lograr, usted va a alcanzar la corona de vida. Tenemos la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios hoy en día es rechazada y es adulterada, la voz a Dios, nosotros tenemos la palabra de Dios. Alabamos al Señor. ¿Y por qué la palabra de Dios es rechazada? ¿Por qué la palabra de Dios es adulterada? Yo les voy a decir por qué. Porque la palabra reprende, porque la palabra corrige, porque la palabra redarguye. Y la gente no quiere ser redarguida, ni reprendida, ni corregida. Alabamos a Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que ser adulterada. Porque dice, bueno, no la podemos cambiar porque es palabra de Dios, pero quizá podemos inventarnos alguna clase de teoría y decir que eso era para aquel tiempo y esto era para aquellos tiempos y los tiempos son malos y qué sé yo qué. Y se inventan tantas cosas. Alabados a Dios, y la gente son tan engañadas en creerle a los hombres. No le crea a los hombres, créale a la palabra de Dios. A mí no me importa cuántos títulos tengo hombres sobre un altar, pero si adultera esta palabra, hermano, no me crea. Alabamos a Dios, diga, no, mi maestro se llama el Cristo de la gloria y él tiene discípulos sobre la tierra que guardan también su palabra. Timoteo, según el Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en toda justicia. Alabamos a Dios. La palabra de Dios es el verbo, y el verbo es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Porque usted cree cuando Jesús hablaba con los fariseos, capítulo 8 de San Juan, había algunos judíos que habían creído en Jesús, alabamos al Señor, pero otros dudaban, y de los mismos que habían creído habían dudado, alabamos al nombre del Señor, y comenzaron a interrogar a Jesucristo, a tal manera que Jesucristo tuvo que hablarle de antes de su manifestación en carne. Alabamos a Dios, y le dijo, antes que Abraham fuese, yo era. Alabamos el nombre de Dios. Y le dijeron, ahora sabemos que tienes demonio, ahora sabemos que eres samaritano. Alabamos a Dios. Cristo le dice a ellos, ninguno de ustedes me pueden reprender a mí, nadie de ustedes me puede redarguir. Alabamos a Dios, porque yo hago lo que he visto del Padre. Pero Cristo le tira la palabra para atrás y le dice, yo le digo a ustedes que ustedes son de vuestro padre, el mismo diablo. Alabamos a Dios, porque Cristo era la palabra de Dios. Qué falta de respeto creían los fariseos que estaban recibiendo de este hombre de Galilea, de este hombre de Nazaret que se llamaba, alabamos a Dios, el Hijo del Dios viviente. Qué falta de respeto de estos fariseos, hombres que habían dado su vida completa en estudiar la palabra del Señor, pero cuando Cristo le enseñaba, no quería que esa palabra les reprendiera, le tocara la llaguita, tratara de cambiarle. Mire, hermano, y por eso era tanto el pleito y la contienda entre Cristo, no como Nicodemo, que a pesar de que era de los principales fariseos y judíos, alabamos a Dios, él dijo, no, yo llevo muchos años en esto, yo conozco el Torah, yo conozco la palabra de Dios, pero este hombre habla cosas que ninguno de nosotros hablamos. Este hombre sabe cosas que ninguno de nosotros sabemos. Y cada vez que habla, mi espíritu es redarguido. Cada vez que habla, mi vida es corregida. Yo tengo que conocer a este Jesús de Nazaret. Y lo conoció. Alabamos a Dios y creyó en el Cristo de la gloria. Hermano, todos los días esta palabra nos enseña. Todos los días esta palabra nos corrige. Todos los días
bendecidos. Porque hay muchos que no quieren ser redargüidos. Porque hay muchos que no quieren ser corregidos. Usted sabe lo que enseña la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12. Dios dice que si se le deja sin castigo son bastardos. Alabado sea Dios. Y hay mucha gente que se le quieren que no le digan nada a la palabra de Dios y que se le queden sin castigo. Pues entonces la palabra dice, no yo, la palabra dice que son bastardos, pero yo soy hijo de Dios. Y yo digo, Dios mío, repréndeme, redargúyeme, corrígeme, porque soy tu hijo y tú eres un buen padre que me enseña tu palabra. Es esta palabra, hermano, que tenemos que repetir. Es esta palabra que tenemos que correr con ella la carrera de paciencia, resistiendo, aguantando. Alabado sea Dios. Hemos visto problemas, hemos visto escándalos, hemos visto apostasía, hemos visto a diestra y a siniestra problemas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, pero es una competencia individual de guardar esta palabra de Dios, de ser fiel a Dios en su palabra y servirle de acuerdo a esta palabra hasta el día de nuestra muerte. Si están haciendo otra cosa, qué sé yo, no me importa. Me importa lo que me dice la palabra de Dios. No, pero se está haciendo una muchedumbre de gente, que se haga una triple muchedumbre de gente. A mí lo que me interesa es lo que me dice la palabra de Dios. Como Jesús retó a los fariseos, hermano, siendo que Jesús es el verbo de Dios, que es la palabra de Dios, Jesús nos reta hoy, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro gran Salvador, nuestro Alfa y Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Él nos está retando hoy a que retengamos su palabra, a que no miramos lo que se puede mirar, ni pensar lo que se puede pensar, que no nos agarremos de sentimientos, que no nos agarremos del fuego de la prueba, alabamos a Dios, sino que más bien podamos enfocarnos en la palabra de Dios y decirle, aunque estoy pasando pruebas, aunque estoy pasando dificultades, aunque estoy pasando lo que estoy pasando y viendo lo que estoy viendo, yo no puedo dejar esta palabra, no puedo dejar de creer en ella, tengo que agarrarme de la palabra de Dios, tengo que retenerla y ser paciente con ella para recibir la corona de la vida. Póngase sobre sus pies. Gracias, Señor. Y estamos viviendo el tiempo de la hora de la prueba. Estamos viviendo el tiempo del fin, tiempo donde muchos hombres se levantan con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Iglesias que se levantan cambiando y adulterando tu palabra. Oh Dios mío, gente en la iglesia que ya no quieren recibir tu palabra, que ya no quieren ser redargüidos, no quieren ser corregidos, no quieren ser reprendidos. Dios mío, ¿qué haremos? Una cosa yo sé, que correré esta carrera con paciencia y guardaré tu palabra y la he de retener, confiando en ti, confiando en tus promesas, Señor. Yo te pido, Señor, por todo lo que has recibido esta palabra, que tu palabra, Señor, haya cabida en ellos. Oh Dios mío, y con esa cabida se manifiesta alguna obra. En el nombre de Jesús te lo pido. Te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Den un aplauso a todos los que necesitan la oración. Pasen rapidito. Vamos a orar. Necesitan la oración por fe, fortaleza, fuerzas nuevas, salud, confirmación. Gracias, Señor. Aquí está el Señor. Gracias, Padre. A lo que ven y nos canta. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. ¿Quién más necesita la oración? Gracias, Dios. Todos los que están aquí, levante su manita ahí donde está. Vive. Yo oré por usted. Vive Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Y en tu amor, oh Dios mío, tú nos consideras nuestra situación, nuestra condición. Te acuerdas de que somos carne. Te acuerdas, Señor, que en esa carne estamos llenos de emociones,
Y en esas emociones un sinnúmero de confusiones. Pero Señor, te pedimos que tomes control de nuestras emociones y de nuestras vidas. Cuerpo, alma y espíritu para ti, Dios mío. Pedimos que nos fortalezcas, te pedimos que te nos revele a través de tu palabra. Ayúdanos a inclinarnos a ella, Dios mío, de esa promesa que tú tienes para con nosotros, Señor. Y que podamos decir con confianza, con autoridad tu palabra, que podamos pronunciarla, que podamos vivirla, que podamos testificarla en nuestras vidas todos los días. Señor, no hay prueba, no hay problema, no hay dificultad que sea más grande que tú. Y por eso venimos a ti, Dios mío, con estos problemas y con estas dificultades. Y con esta hambre y sed de cada día estar más cerca de ti. Nos presentamos ante ti, oh Padre eterno, en el nombre de tu Hijo, nuestro Rey, Señor Jesucristo. Y es en tu nombre, Jesús, que nos declaramos victoriosos. Es en tu nombre, Jesús, que nos declaramos, oh Señor, con esa autoridad de tu palabra. Nos declaramos victoriosos. Nos declaramos, Señor, tu palabra sobre nosotros con fuerza, con fortaleza, con sanidad, con confirmación, Dios mío. Confirma esa palabra tuya en nuestras vidas, Señor. Confirma esa palabra, Dios mío, en medio de la duda, en medio de la confusión. Confirma esa palabra en nuestras vidas, Señor. Y que podamos crecer y que ese crecimiento podamos decir con autoridad tu palabra es viva en ti. En el nombre de Jesús yo declaro esa palabra. Yo declaro esa fuerza, si yo declaro esa fortaleza. En el nombre de Jesús yo declaro esa sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro esa palabra. Declaro esa palabra con autoridad y con poder. Declaro esa palabra. Yo declaro esa palabra en tu nombre, Jesús. En tu nombre, mi iglesia, yo declaro esa palabra.